Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, voy a pedirle que vaya al libro de los Hechos. En el capítulo 26 vamos a meditar en un mensaje o un tema, por poco o por mucho. Por poco o por mucho es el tema que vamos a meditar hoy, y vamos a estar en el libro de los Hechos en el capítulo 26. Pero en este momento vamos a tomar la lectura en el versículo 27. Hechos 26, versículo 27, nos dice la bendita palabra del Señor. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco o por muchos. En algún momento nosotros hemos dicho: por poco. Estuve a punto de lograr esto. Estuve así, decimos, de poderlo lograr. O quizás hemos dicho casi lo logré, pero no aconteció. Un hombre dice que, como de costumbre, puso su alarma por la noche, se fue a dormir, el siguiente día tenía que trabajar, y por alguna razón la alarma no sonó en la hora que tenía que sonar, y entonces él pues se despertó tarde. Quizás muchos de nosotros nos haya pasado, ¿verdad? Iba tarde a su trabajo y pues usted no va de buen ánimo cuando va en esa situación. El tráfico es terrible por la mañana y entonces uno va tarde, quiere llegar rápido y quizás el de adelante va despacio. Bueno, tantas situaciones. Y este hombre quizás iba con el mismo ánimo, con el mismo humor que a veces llevamos nosotros, ¿verdad? Que queremos que el que no se aparta, lo apartamos. Pues así iba este hombre. Y él iba escuchando la radio y comienza la noticia que había ocurrido un atentado en el lugar donde él tenía su oficina, donde debía de presentarse a trabajar. Había ocurrido un atentado, y ustedes ya lo saben, que se le conoce como el 9/11. Él iba rumbo a ese lugar, él tenía que estar a la hora, y porque la alarma no le funcionó en el tiempo que tenía que funcionar, este hombre llegó tarde. Podríamos decir una buena noticia que por poco se convirtió en tragedia. Un muchacho dice: por poco la joven la hago mi novia. ¿Y por qué no es tu novia?, le preguntaron. Por una palabra, dijo él. Me dijo que no. 2 letras. 2 letras hicieron la gran diferencia para que la muchacha no fuera su novia. Y por 2 letras, quizás el que está o la que está a la par de usted tomó una buena decisión que hasta el día de hoy la disfruta, o por poco dirá. Bueno, son expresiones que nosotros utilizamos para referirnos
a las posibilidades, a algo que nos bendijo, fue de felicidad para nuestra vida o quizás no lo fue. En la vida, hermano, es así, pero en la Biblia no encontramos posibilidades, encontramos certeza. Y como encontramos certeza, la palabra del Señor nos habla con claridad y nos llama a nosotros a tomar decisiones importantes para nuestras vidas. La palabra del Señor dice que sus promesas son sí. Y Él da la certeza porque tiene el poder para hacer que eso sea como Él lo ha dicho. Pero la palabra del Señor declara al ser humano culpable o inocente. Lo declara vivo o muerto, salvo o condenado, hijo de Dios o hijo del diablo. ¿Dónde está usted? Porque el estado de confort ha sido un invento de la religión. En la religión nos pueden decir que está bien, no sos tan malo. Pero la Biblia a los que no son tan malos los declara malos. A los que tal vez les dice no. A la religión se ha inventado que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no, que a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando vamos a la palabra hay claridad. Dice sí o dice no. Si nos quedamos en el limbo, eso es resultado de la imaginación humana, pero no porque la palabra del Señor así lo enseñe. Es por eso, hermano, que Dios ha utilizado a través de la historia a diferentes personas, a diferentes personajes que encontramos en su palabra, para que pudieran dar a conocer las bendiciones, como le dijo al pueblo de Israel: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Pero yo, dijo el Señor, les aconsejo que elijan la vida. Él nos pone a nosotros para que decidamos. Entonces, Él ha utilizado a personas hasta el día de hoy para que prediquen su palabra, para que anuncien el evangelio, las buenas nuevas de salvación que son para toda la humanidad. No es de exclusividad para un grupo de personas, es para todos. Y entre esos testigos encontramos al apóstol Pablo. Él fue alguien que Dios tomó para hacerlo su testigo. Y esto, hermano, le llevó a pagar un precio. Porque las autoridades, los religiosos, se levantaron, por supuesto, influenciados por el enemigo para oponerse al evangelio. Y cuando Pablo es tomado los judíos no lo querían para ponerlo en la cárcel, los judíos lo querían para matarlo. Pero como él, siendo ciudadano romano, las autoridades fueron y lo tomaron. Y ahí, en esa misma situación, él se le concedió palabra. Y desde que nosotros encontramos al apóstol Pablo en ese conflicto, lo encontramos una tras otra vez presentando defensa de lo que él estaba dando a conocer. Y si usted va y lee el libro de los Hechos del capítulo 22 en adelante, usted va a encontrar que Pablo, cuando va a presentar defensa ante aquellos que tenían que exponer, cuando estuvo ante la multitud, cuando estuvo ante el tribuno, cuando estuvo ante Félix, cuando estuvo frente a Claudio
Porcio Festo, cuando estuvo frente a Agripa, él dijo: yo a estos no les he hecho nada. Pero este es el mensaje que se me ha sido encomendado para dar a conocer. Y este mensaje no es un mensaje que yo haya inventado. Este mensaje yo lo expongo como testigo porque ha sido una realidad en mi vida. Y Pablo dice en el capítulo 26, que cuando estaba delante de unos personajes llamados Agripa, Berenice y también estaba entre ellos Festo, que habían manifestado un deseo de querer escuchar a Pablo. Allí estaba la nobleza de ese momento, pero el que llevaba el mensaje no era una persona en la cual habían ropas espléndidas, pero llevaba algo más grande y más poderoso que las cosas materiales. Llevaba un mensaje de parte de Dios que hasta el día de hoy sigue transformando las vidas de todo ser humano. Entonces, estando en esa condición, Pablo habla a aquellas personas acerca de su testimonio. El mensaje que Pablo le predicó a todas estas autoridades fue su testimonio. Fue lo que a él le había acontecido. Y ahí tenemos en el versículo 4 en adelante de Hechos, que él comienza a narrar mi vida. Habla de su vida. ¿Qué podría usted decir de su vida? Bueno, él comienza hablando de su vida anterior. Desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Mi vida pasada, dice él, la dediqué, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, hermanos, ahí está este hombre testificando y diciendo cuál era su posición dentro de la sociedad como judío. Él era religioso fariseo. Y como correspondía a la religión, dice él en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber, dice Pablo, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el currículo de Pablo. Él dice, no era algo que se le había impuesto, sino su deber. Lo había tomado como su deber el ir en contra de Cristo Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Y él dice, ¿cuál fue su proceder? Yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo estuve de acuerdo, dice Pablo. Yo estuve de acuerdo cuando mataban a los santos. Pero él era un religioso. Él conocía la ley. Sin embargo, dice que él estaba de acuerdo con que mataran a los creyentes. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este tipo era un enemigo del evangelio y no un enemigo pasivo, un enemigo activo que iba en contra. Dice él, yo los perseguí. Yo cuando decían vamos a matar a un cristiano, yo estaba de acuerdo. Yo le daba para que... Entonces, hermano, alguien podrá decir, pero ¿cómo un personaje teniendo este pasado ahora pretende predicar el evangelio? Le pregunto,
¿Cuántos de ustedes eran buenos? Porque a veces decimos que yo no soy tan malo. Pues el problema no es que sea tan malo. El problema es que la Biblia dice o sos bueno o sos malo. No hay intermedio. Es que yo no soy tan malo, es que yo no me meto con nadie. Pero ese no es el punto. El punto es si eres o no eres. Pero la Biblia declara a todo ser humano malo. Porque no hay ni uno bueno. Así que Pablo está presentando su vida pasada. Yo era así, dice Pablo. Quizás hay algún amigo que diga, yo soy bien malo. Yo tengo una familia bien mala, dirá algún creyente, porque los hay. Gente que practica el evangelio, pero que piensa que su familia ya no tiene remedio. Quizás usted esté en esa condición y dirá, mi hijo ya no tiene remedio. Pero no es lo que me enseña la Biblia, porque si hay alguien malo, merecedor del infierno, era Pablo. Y delante de quien estaban, porque quizás los que lo estaban escuchando podrían decir, bueno, pues este es el evangelio, pero nosotros, ¿qué? Bueno, los que lo estaban escuchando, así como eran parte de la nobleza, también eran número uno en inmoralidad. Si viéramos un poquito el currículum de Agripa, es Herodes Agripa II, el Agripa que se menciona aquí. Y tiene una descendencia, una línea. Herodes el Grande fue su bisabuelo. Y hermano no solamente era indiferente al evangelio, era enemigo. Todos los Herodes fueron enemigos del evangelio. Y no fueron enemigos pasivos, porque Herodes, por su ansia de poder, mandó a matar a los niños menores de 2 años con el deseo de darle muerte a Jesús. Y si hablamos de su abuelo, Herodes Antipas, al verse confrontado por el mensaje de Juan el Bautista, lo mandó a decapitar. Y su padre, Herodes Agripa I, mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces, hermano, los antecedentes de Agripa no son nada alentadores. Trae una línea de perversidad y trae, hermano, una maldición sobre su vida. Y él no era diferente a sus antepasados. Era también un hombre malo. Pero ¿sabe qué? Para todos los malos que escuchan en esta hora, hay esperanza. Hay misericordia. Hay amor de parte de Dios para toda la humanidad. No importa cuán perdida esté, cuán malvados sean, pero hay esperanza en el evangelio de Cristo Jesús. Debemos de creer eso, hermano. Y como Pablo creía que había esperanza y que nada hay imposible para Dios, que no hay pecado que Él no pueda perdonar, entonces en cada oportunidad que Él tuvo de presentar defensa, Él presentó el evangelio. La muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él asimismo lo dice. Dice Él que y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? El problema es la resurrección. Usted no va a encontrar que se persiga a los que creen en la reencarnación. Es una religión, pero no los persiguen a ellos.
Persiguen a los que predican la resurrección de entre los muertos. Porque eso, hermanos, la resurrección nos llama a que un día vamos a estar delante de Dios y que hemos de dar cuenta. Y como el ser humano no quiere ser responsable de sus actos, entonces prefiere ignorar. Me morí, ahí se terminó todo. No es lo que la palabra de Dios enseña. Pero hay, hermano, un momento en la vida de este hombre que hace la diferencia. Que hace, hermano, un giro de 180 grados, ir hacia la derecha, va a la izquierda. Ir hacia atrás, ahora va para adelante. Ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco. ¿Ocupado en qué? Persiguiendo a la iglesia. Con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hijo, te estás haciendo daño. Amigo, te estás haciendo daño. Y el Señor te está viendo en la situación en que te encuentras y te habla de una manera clara para que los puedas comprender. Dice ahí Pablo, Él me habló en lengua hebrea. Es decir, Él me habló para que yo le entendiera. No me habló en un lenguaje que yo no pudiera entender. Me lo hizo claro el mensaje para que yo pudiera entender quién era el que me hablaba. Y en esta mañana, hermano, Dios utiliza también la palabra para que el amigo pueda entender de una manera clara lo que él espera. Porque nos ve en la condición en que se encuentra, perdido. Dura cosa te es dar coces, golpearte, dar con tu frente en un artefacto puntiagudo. Humanamente no lo podríamos hacer, pero espiritualmente eso era, el Señor le está ilustrando a Pablo que era lo que él estaba haciendo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si bien es cierto, es la iglesia la que está siendo perseguida, pero el Señor dice, es a mí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es a mí, el que viene contra la iglesia viene contra mí. Es decir, el Señor no es indiferente a la situación que nosotros estemos viviendo. Y ese encuentro con Jesús fue tan claro, porque la palabra del Señor nos dice que aconteció en el mediodía, en el resplandor del sol. Pero la gloria de Dios no puede ser comparada con ninguna luz existente en esta tierra. Porque fue tan clara, tan resplandeciente, que Pablo pudo identificar que no era el sol, sino que era algo más y nada menos que Cristo Jesús, el que se le estaba presentando a Pablo, de tal manera que él pudiera entender quién era el que lo estaba llamando. Y el deseo, hermano, es que nosotros al escuchar, al haber correspondido al mensaje, hayamos ido a Jesús. Porque fue a Él al quien escuchamos. No escuchamos la voz de un predicador. Fue Jesús el que nos llamó. Y cuando Jesús nos llama, nuestra vida va a ser completamente diferente. Él estaba presentando el testimonio. Un buen testimonio es la prueba contundente que el evangelio tiene poder. Los hombres podrán burlarse del trabajo que hacemos. Podrán cuestionar la doctrina y la práctica de nuestra fe. Podrán destruir los argumentos y los lugares donde nos reunimos, pero jamás podrán negar la eficacia del evangelio
al ver una vida transformada. Eso no lo pueden destruir. Y por eso Pablo dice, aquí estoy. Yo como ejemplo del poder que hay en el Evangelio para bendición de la humanidad. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a evangelizar también, ese debería de ser el método. Porque nosotros a veces nos preocupamos. ¿Qué método utilizamos para evangelizar? El método que le funcionó a Pablo fue su vida, su testimonio. Porque ¿de dónde vino ese testimonio? El poder del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, me serán testigos. Yo les voy a dar el poder para que testifiquen. Pero no solamente de una forma hablada, sino de una forma vivencial. Que puedan ver, no es en el poder nuestro que hemos sido transformados. No es en el poder humano que el borracho deja de tomar. No es en el poder humano que el mentiroso deja de mentir. No es en el poder humano que el adúltero deja de adulterar. Es en el poder del Espíritu Santo. Ese es el que nos transforma día con día, amado hermano. Es en el poder de Dios. Y ese es el poder que hemos recibido cada uno de nosotros. Y como ese poder actuaba en Pablo, el Señor le dijo, levántate. Levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora yo te envío a ti con una misión, al igual que Jesús con sus 12, Él les dijo, he aquí, ustedes van a ir y van a ser discípulos a todas las naciones. No van a limitarse, como le dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, van a hacerme testigos ustedes en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí va a llegar ese mensaje y no se va a detener. No se va a detener no por el poder humano, sino porque yo estoy con vosotros todos los días hasta que aparezcan nuevamente para llevarnos a la patria celestial. ¿Y cuál era ese mensaje que vas a llevar? ¿Qué es lo que va a hacer con el Evangelio? Dice el versículo 18. Con este mensaje tú vas a abrir los ojos de los ciegos. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué perseguía antes a los discípulos de Jesús? Porque estaba ciego. ¿Cómo había acontecido esto? Segunda de Corintios 4, 3 y 4 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ahí entra el obrar de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es el enemigo el que se encarga de cegar el entendimiento. Pero ahora dice, tú vas a ir para que abra los ojos de esos que están ciegos. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos? Qué poquitos, hermanos. Ustedes eran medio buenos, creo. Todos, hermanos, estábamos ciegos. Entonces, pero el poder del Evangelio fue el que penetró en nosotros. Y ahora, hermanos, podemos ver. Dice, además de que abras los ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora andamos en luz. En las tinieblas que utilizaban el enemigo, era la ignorancia, la idolatría,
las supersticiones, la vanidad de la vida, el egocentrismo, todas esas cosas son tinieblas que se interponen en el ser humano para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso el Señor Jesús, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y gloria al Señor, porque hasta el día de hoy seguimos viendo que la gente está siendo trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Porque Él es la luz y dejó a la iglesia para que sea luz. La iglesia, hermano, al igual que Jesús, su ministerio fue público, su muerte fue pública, su resurrección la vieron sus discípulos, su iglesia es pública. La iglesia no fue creada para estar en monasterios ni en cavernas, porque vosotros, dijo, sois la luz del mundo. ¿Y qué pasa con esa luz? ¿Dónde están? Arriba, para que sean visibles. La iglesia no se puede esconder. Las amenazas existen, pero la iglesia jamás se va a esconder. Nos van a perseguir, sí, pero jamás vamos a rehusar a dar el mensaje de salvación. Porque si hay algo que va a hacer la diferencia en la vida de los perseguidores, es que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, Pablo dijo: voy a seguir predicando este mensaje. Pero además, dice la palabra, y de la potestad de Satanás a Dios. Hay una transferencia de poder. Antes estábamos bajo la voluntad, el poder, el dominio de Satanás. Quizás vivíamos una vida religiosa, al igual que los judíos, conociendo la ley, pero viviendo en la esclavitud del pecado. Porque dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es esclavo. Pero si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso hoy podemos cantar, podemos alabar a nuestro Dios con libertad, porque Él es el que nos ha dado esa libertad. Porque si el Hijo nos ha libertado, tenemos libertad para con Dios. Por eso Él dijo: yo te envío para que prediques, y que por la predicación la gente, el ser humano, sea sacado de ese dominio. Pero aquí viene algo mejor: para que reciban por la fe, no por obras, por la fe, para que reciban las bendiciones que vamos a mencionar, por la fe, que es en Cristo Jesús. Primeramente, el perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos anunciar que hay perdón. Si aquel hombre llamado Agripa o Festo o Berenice se sentían pecadores, había algo que le podía limpiar: la sangre de Cristo Jesús. Si en esta hora hay alguien que se sienta pecador, no solamente está el veredicto, no solamente está, se me ha escapado la palabra, no solamente lo declaramos pecador, le declaramos también la medicina. Está la sangre de Cristo Jesús. No importa qué pecados sean. Dice la palabra: por la fe, perdón de pecados. Punto. No te estoy preguntando, diría el Señor, qué pecados son. Si crees en mí, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca, con la tuya, no con la de tu esposa ni con la de tu esposo, con la de tu hijo, no,
con tu boca, es decir, bajo tu responsabilidad, bajo tu reconocimiento de que eres pecador. Cualquier amigo que se encuentre en esta hora escuchando este mensaje tiene perdón de pecados. Y nos perdona para prepararnos para recibir una herencia. Ahí dice, para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pedro, hablando de esta herencia, dijo en su primera carta, el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y esa herencia es primeramente incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y sabe qué? Está reservada. No es para todos. Reservada en los cielos para cada uno que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hay una herencia que nos espera a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo ahora está anunciando. Con todas esas cualidades que tiene la bendición del Evangelio, ninguna persona lo debería de rechazar. Pero como ya dijimos, hay ciegos, hay gente que está bajo el poder de Satanás y no lo suelta tan fácilmente. Entonces, pero Pablo sigue predicando la palabra, sigue dando a conocer, y como se está dando a conocer hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo, amigo, respondes al Evangelio, al ofrecimiento que te está haciendo Cristo Jesús? ¿Te vas a identificar con Festo? Festo dijo a gran voz: estás loco. Eso dijo Festo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Se identifican los evangélicos o son tenidos como locos en el mundo? Sí, eso es normal. Que la gente diga que estamos locos es normal. Y no nos deberíamos de molestar. Pablo no se molestó porque Festo le dijo: estás loco. Él, como no era del nivel de Festo, Pablo estaba, aunque aparentemente a la vista de los seres humanos era inferior, Pablo era muy superior porque había sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces, amado hermano, aunque la gente nos vea con menosprecio, no somos igual que ellos. Pablo entonces no se rebaja al nivel de él y le dice: no estoy loco, oh excelentísimo Festo. ¿Hay un insulto ahí? ¿Hay una ofensa? No lo hay. ¿Por qué? Porque Pablo, el deseo de él era que la palabra penetrara y no estar en confrontamiento con nadie. Le dijo: oh excelentísimo Festo. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de tomar estas palabras para nosotros a la hora de presentar el Evangelio? Porque si me dicen loco, hermano, habrá de decirle: oh excelentísimo. ¿No? Pero a Pablo le dijeron loco. ¿Por qué? Porque Pablo identificó que esa voz venía influenciada por el enemigo que se levanta en contra del Evangelio. Oh excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Para ti te puede parecer que el Evangelio es mentira, te puede parecer que estamos locos, pero es la verdad, porque no es palabra nuestra, es palabra que ha dado Dios. Entonces este Festo identifica: están locos. ¿Cuántas personas
en los círculos intelectuales no vienen al evangelio porque lo consideran de esta manera. Porque la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vamos a encontrar gente que va a menospreciar porque intelectualmente les parece que no es de su nivel. Les parece que no es lógico la palabra del Señor. Y si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted debe creer a la palabra. Hay cosas que quizás no las pueda entender, pero el problema no está en la palabra, el problema está en usted. Si yo no comprendo algo bien en la palabra, no es la palabra el problema soy yo. Entonces este dice, estás loco. Pero está la otra reacción. Pues dijo Pablo, no es loco, yo estoy diciendo la verdad y son palabras de cordura. Pues a quien le estoy hablando, que era Agripa, un conocedor de las costumbres judías, aunque él no era judío, porque él es de la descendencia de los idumeos, pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con confianza, dijo Pablo, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo era conocido, todo de lo que habían estado tratando ahí los judíos y los cristianos y los gentiles sabían, porque no era algo, como dice Pablo, que se había hecho a escondida. Pero ahora viene personalmente. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Los has leído, pero los crees? ¿Crees que ellos dicen la verdad? Amigo, has escuchado el mensaje, pero el problema no es si lo has escuchado. ¿Crees al mensaje? ¿Has leído la palabra del Señor, pero la crees? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es así como la ha dado Dios? Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dijo él, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo no le estaba preguntando qué tan cerca estaba el evangelio de penetrar en su vida. Le estaba preguntando si creía. Pero la gente toma la tangente, se desvía de la palabra para no ser confrontado. Entonces buscan excusas, buscan desviarse de lo esencial para evadir su responsabilidad. ¿Crees esto? Bueno, por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo dijo, quisiera Dios, no dijo quiero yo, quisiera Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuese hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Yo deseo, pero también Dios lo desea. Amigo, no es un deseo solamente de esta congregación, el deseo viene de Dios. ¿Y cuál es ese deseo? De que tú seas hecho un hijo de Dios. Quiera Dios, dijo Pablo, que no solamente tú, sino que todos sean hechos también hijos de Dios. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos y se retiraron, se fueron. Ahora, hemos predicado de un Cristo que salva y que tiene todas estas bendiciones. Al ponerte de pie, ¿para qué? ¿Para venir a Cristo Jesús? ¿O para seguir con tu vida y darle la espalda al Evangelio? La respuesta
es de todo aquel que escucha el Evangelio. Pablo quería que aquellos recibieran a Cristo Jesús en su vida, pero ellos no quisieron. Mi deseo al predicar, y cada predicador puede decir lo mismo, es que tu entendimiento, tu alma y tu corazón sean iluminados y que vengas a Cristo Jesús. Pero ya no es mi responsabilidad. El Señor le dijo a Pablo, ve con este mensaje. Y esto va a acontecer, pero va a acontecer en aquellos que se dispongan, en aquellos que lo quieran. Berenice, Agripa y Festo le dieron la espalda. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a venir a Cristo o te vas a alejar? Pero el Evangelio le ha sido predicado. Un joven rico vino a Jesús y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús, después de explicarle que ya conocía la ley, él dijo que todo lo había guardado, entonces le dijo, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después me sigues. ¿Pero qué pasó? El joven conocía la ley, sin embargo, se perdió. Estuvo frente a Jesús, pero pudo más la riqueza materiales que seguir a Jesús y tener esa esperanza de la vida eterna. Un discípulo de Jesús anduvo con él y sin embargo nunca entendió el mensaje de la palabra del Señor. ¿Pero qué pasó? Se perdió. Terminó suicidándose. Pero hubo un preso que fue crucificado junto a Jesús. Y a este quizás nadie le predicó, pero estuvo al lado de Jesús y ahí habían dos. Pero esta persona, a pesar de que no fue un seguidor de Jesús, de que no anduvo en su ministerio y que además era un delincuente, pero ahí mismo pudo reconocer y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? A punto o por poco se va a la perdición eterna, pero pudo ver a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso hizo la diferencia. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, entrégasela a Él. Hoy va a ser la diferencia entre la perdición eterna o irnos a disfrutar la vida eterna que ha sido preparada para todos aquellos que sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.